Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Al concluir el 2019 con Clave de Re, en el 2020 te invitamos a 2020 Visión Integral. Hoy Dios tiene un mensaje especial para ti. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Amado Señor Dios, damos gracias por esta noche, por este tiempo. Seguro estoy, Señor, que será una tremenda bendición. Oro porque tu espíritu se mueva en medio de nosotros, Señor. Oro por cada familia que ha dispuesto su tiempo, Señor, para abrirnos las puertas de su casa, Señor. Oro porque hables a sus corazones. Oro porque, Señor, tú dirijas esta conversación y el propósito de esta transmisión se cumpla. Es nuestra oración, Jesús. Oramos en tu precioso nombre, guiados por tu Espíritu Santo. Amén. 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 Muy bien. Listo. Ok, aquí, bueno, las personas siguen saludando, siguen ahí enviando saludos. Ahora más tarde, de pronto, mientras vamos hablando, yo estaré mirando el chat. Yo estoy hablando con ustedes y estoy mirando el chat por si de pronto, mira, Martica dice, qué bueno verlos. Martica Almeida. Marta Eugenia Almeida dice, qué bueno verlos. Sí, son muchas personas, lo que decíamos antes de salir al aire. Muchas personas los que los conocemos y los que los llevamos en el corazón. Bueno, ustedes hoy están invitados de manera especial porque es la segunda vez que tenemos este espacio. Arrancamos hace 8 días, precisamente, y este será el segundo testimonio que tendremos en el mes de agosto. Regresaremos con otros en el mes de septiembre. Ustedes están hoy acá porque yo estoy seguro que lo que van a compartir con nosotros va a ser de tremenda bendición. Y va a edificar nuestra vida, como Dios lo ha hecho en ustedes a lo largo de todo lo que han tenido que vivir, ¿vale? Entonces, Pastor Jaime, cuando hablamos de este espacio al que hemos llamado Mis ojos lo vieron, yo sé que a lo largo de todo este proceso tú has visto, tus ojos han visto el obrar de Dios, tú has visto cómo Dios ha sostenido, tú has visto muchas cosas. Estoy seguro que Dios ha enseñado muchas cosas a tu vida como cabeza y autoridad y sacerdote de tu casa. Quiero que nos cuentes, como hablábamos ahorita, el génesis de todo esto. ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Cuando todo estaba bien, ¿no? Todo estaba marchando perfecto, reciben el llamado, ¿y qué es lo que ocurre allí por esa época? Bueno, por el año 2013, como en marzo, un poco antes de que inicie el Festival Vallenato, que siempre es la última semana de abril, nos llama el Hospital Eduardo Arredondo Daza para que presentemos una propuesta de control y prevención de natalidad. Entonces empezamos a organizar unas cosas. Adriana había presentado en la universidad un proyecto, ella venía trabajando un proyecto desde la universidad de ella, y empezamos a presentar un proyecto, digamos, enfocado en ese sentido. Lo presentamos, les gustó mucho e hicieron un lanzamiento muy corto, muy breve, y sacaron un poco, ¿no?, de folletos para que la gente conociera acerca de la propuesta que pasamos, que se llama Espera o Espera. Y a raíz de eso, eso fue empezando marzo. Ya en abril, cuando arranca el festival, Adriana venía 6 meses antes presentando una serie de sintomatología que no sabíamos qué era. Entonces, había unas cosas que de pronto a ella le dolía algo y íbamos al médico y no tiene nada. Y el médico internista no dio con el chiste, la verdad, el man nunca dio con el diagnóstico. Le mandó una medicina que lo que hizo fue exacerbar más aún la sintomatología y la enfermedad. Y una semana antes de dar comienzo al festival, nosotros desarrollamos como un medio de apoyar a la gente a la iglesia y también para orar y contrarrestar un tanto, digamos, lo que se viene en el festival, porque es bastante fuerte a nivel espiritual. Aunque digamos es de mucha tradición y mucha cultura en Lozano, pero realmente se mueve otro ambiente, ¿cierto? Hay mucha inmoralidad y todo lo demás. Entonces hicimos una noche de oración y con alabanza que llamamos El Tiempo, la canción, porque en ese momento una de mis hijas había compuesto una canción que se llamaba Mi Padre, ¿no? Un Padre Bueno, compuso María Paula. Y se desarrolló todo en vista de un salmo que dice, ha llegado el tiempo, la canción. Pero Adriana ese día, hermano, nosotros cantando y cantábamos y orábamos,
agarra con un dolor y me dice, gordo, tengo un dolor terrible. Bueno, ella me dice gordo de cariño, claro, está claro para todo el mundo. Sí, no, total. Sí, porque miren, flaco. Estoy flaco. El flaco realmente. Sí. Entonces, ese día agarra con un dolor y me dice, no puedo, esto es muy duro. Y bueno, terminamos y nos vinimos para la casa, cerramos la iglesia y nos vinimos para la casa, se echa 2 dólares y se acostó a dormir. Al otro día, ya no estaba ahí. Ya ella no estaba presente porque el dolor ya había empezado la enfermedad a evolucionar y empezamos a ir al médico, fuimos a las urgencias, fuimos a otras urgencias, empezamos a comprar medicinas en farmacia, en droguería y todo lo demás y nada que les cesaba el dolor. Pero ella realmente de esa semana, por ejemplo, no tiene mayor memoria. Ya a la siguiente semana nos tocó ya un médico que nosotros estábamos buscando evangelizar y que tiene parte de una iglesia. Yo la llevé a la clínica y le digo yo, mi hermano, presenta la misma sintomatología que venimos trabajando hace tanto tiempo y nada que le pasa y los médicos dan con el chiste. Entonces, él llamó la atención del cuerpo de urgencias porque él es propietario también de la clínica. Y de pronto les dice, bueno, ¿y cómo es eso que, bueno, como dicen aquí, y esta paciente viene por tanto tiempo con la misma vaina y ustedes qué van a hacer ahí? Te pongas de pilas. Entonces, claro, empezaron a moverse y como dicen por ahí, la inclinaron. O sea, la metieron en la clínica, le dieron acceso a habitación y empezaron a hacerse los exámenes. Esos términos de Valledupar, si la inclinaron es que la ingresaron a la clínica, muy bien. No, advierto que la inclinaron. Todos nos imaginamos que la inclinaron. La inclinaron es entrar dentro, clínica. Entonces ya ella estando en una habitación, ella para mitigar el dolor se acostaba sobre la cama y colocaba su vientre sobre la cama porque el dolor era muy fuerte. Entonces pasaba el médico y le decía, pero mire esta señora tan religiosa, eso... Una crisis religiosa. Ella tiene una crisis religiosa. Y yo buscando qué era la vaina, o sea, qué es lo que tiene, o sea, ¿por qué el dolor no pasa? Y todo estaba bien. Entonces la vinieron a mirar un poconón de especialistas y ninguno daba con el chiste, hermano. Solo el médico que te digo, que es especialista en pediatría, le dijo, mire, ¿por qué no miran el diagnóstico de PIA, que es porfiria aguda intermitente? Porque su familia tiene ese diagnóstico previo. Entonces todos los médicos, ¿pero cómo así? Y el médico tratante digo, no, eso está mal, eso no puede ser. Digo, ella debe tener PIA. Empezamos a analizar, entonces empezaron a venir especialistas de diferentes ramas, hasta urólogos y todo, y nada, no pasaba nada. Le hicieron ecografías, exámenes de todo, y nada. Entonces, una noche, el médico se va y Adriana convulsiona. Nosotros en ese entonces, cuando Adriana está en la clínica, ya practicamos lo de la iglesia no para, porque nosotros, pues lógicamente ya estaba en la iglesia. Entonces yo organicé con Mujer Integral qué iban a hacer, cómo iban a hacer y desarrollamos todos los servicios. Los miércoles igual con liderazgo, los domingos yo iba, predicaba, volvía a la iglesia, reemplazaba a mis hijas o reemplazaba a la gente de la iglesia que nos apoyaba y la iglesia realmente no paró, pero ella convulsiona y de ahí en adelante se viene un proceso convulsivo que no para. En menos de 20 minutos convulsionó casi más de 4 veces, 4 o 5 veces y ahí yo me arrodillé a los pies de mi esposa en la cama. Había una mujer que es de nuestra iglesia, ella estaba bajo social y ella me dijo, pastor, tranquilo, serénese, yo le voy a ir diciendo lo que le van tratando a ella y usted métase en la cabeza. O sea, ella buscaba como ocupar mi mente. Y yo empecé a orar y a llorar y le decía, Señor, tú me trajiste a esta tierra con una promesa. Me dijiste que los dos veníamos a ser pastores. Me dijiste que los dos veníamos a enseñar la palabra. Si ella se muere, esa palabra no se cumple. Así es de que yo me pego tu promesa y ore y dele y dele. Se la llevaron a hacerle un examen, no pueden hacer el examen, entonces me meten a mí también a que le hagan el examen y ella otra vez arranca a convulsionar. Convulsionó casi como más de 20 veces, 25 en total más o menos, y finalmente no pudieron hacer el diagnóstico porque el diagnóstico no era de tipo cerebral, ¿cierto? No era neurológico, sino era porfiria aguda intermitente. Hay una palabra que me regaló el Señor en ese episodio que yo la voy a compartir con ustedes, que es el de Isaías 43:1. En Isaías 43:1 dice el Señor, pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Entonces yo le decía, Señor, si tú me llamaste, si tú no llamaste, si tú no formaste, tú formaste también a mi esposa, tú sabes qué es lo que tiene ella, dale sabiduría a estos locos para que sean capaces de hacer el proceso de diagnóstico. Y
el mundo dice así, curiosamente. Y el mundo dice, o la gente del mundo, la gente que no conoce a Dios dice, es que casualmente en las horas de la mañana, perdón, las horas de la tarde, había ido un equipo de un laboratorio clínico y le había llevado a los médicos de urgencias un CD en donde iban enfermedades huérfanas. Dentro de esa enfermedad huérfanas iba la PIA. Entonces, cuando ya el médico ve que mi esposa está totalmente desconectada porque está convulsionando, ella entra en coma, entonces el médico dice, no, pues hay que llevarla a UCI. Y le dije, pues hermano, es que eso usted tenía que haberlo hecho hace rato. Y la meten a UCI y hasta luego. Yo no pude tener más contacto con ella. Empiezan a nivelarle los minerales porque había tenido una descompensación en sodio, en potasio, en aluminio, en fin. Y el médico tratante dice, mire señor, esto nos llegó esta tarde, entonces voy a leer qué es eso para ver cómo la tratamos. Y vaya ese es Dios, definitivamente ese es Dios. ¿Sí o no? Envió cómo podían tratarla. Bueno, por lo menos envió para que el médico se diera cuenta que existía la enfermedad. Y para que también mirara cómo hacer para, digamos, nivelarla, para poderla después trasladar, porque mi afán era, yo la saco de Valledupar, porque esa noche que ella empieza a convulsionar, fíjate cómo es las cosas de Dios. Yo había llamado a un amigo de la iglesia y le dije, hermano, véngase con la camioneta, organicemos la cosa y nos vamos volando para Barranquilla y la metemos allá en una clínica ella. Y en ese momento, cuando él estaba llegando a la clínica, Adriana convulsiona. O sea, si nosotros nos la llevamos, Adriana muere en el camino. El Señor, de una forma u otra, permite, digamos, que se desarrolle el proceso convulsivo. El médico finalmente ya la introduce a unidades de cuidados intensivos y yo ya salgo. Y el Señor me regala otra promesa. Está en Jeremías 47. No, pero cuando ya en Isaías 47 dice, mire, las aguas del norte suben cual torrente desbordado, inundan la tierra y todo lo que contiene sus ciudades y sus habitantes, grita toda la gente, gimen los habitantes de la tierra. Y ese día empieza a llover en Valledupar. Un aguacero de los que cae aquí, hermano, que eso... Bueno, entonces ya finalmente ella queda en UCI, dura casi cerca de 8 días aquí en Valledupar. Logramos ya finalmente sacarla y cuando la voy a sacar, contra todo pronóstico, porque ya el médico amigo nuestro había hablado con un señor que es dueño de unas ambulancias a nivel de Colombia y le dijo, mire hermano, tengo unos amigos que tienen un problema, pero necesitan ser trasladados, se necesita una ambulancia medicalizada. Eso significa que tiene que ir con médico, con auxiliar y con equipos y todo lo demás, y de eso en Valledupar sí hay, pero pues casualmente no había. Entonces casualmente este médico le dice, no importa, ya llamo para que lleven una ambulancia, y mandan, no una, sino mandan 5 ambulancias y las ubican allá. Y la noche anterior yo oraba y le decía al médico, bueno, oraba y hablaba con el médico de turno, el jefe de unidad de cuidados intensivos, y le decía, hermano, yo me llevo a mi esposa porque necesito que la sane. Usted no sabe todavía de la enfermedad, entonces yo no puedo ponerla en sus manos. Y él era un cristiano y me dijo, no, yo entiendo, pero déjeme la nivelo. Y entonces me manda al libro de Zacarías. En Zacarías 6 dice, alcé de nuevo la vista y vi 4 carros de guerra que salían de entre las 2 montañas, las cuales eran de bronce. Y Valledupar tiene unas montañas, y por ahí para usted entrar a Valledupar tiene que pasar por 2 montañas. Entonces yo le decía, bueno señor, dice, el primer carro era tirado por caballos alazanes y segundo por caballos negros. Los caballos alazanes son rojizos y la ambulancia era blanca, con rojo y con azul. Y entonces yo decía, bueno, son 4, pues entonces tienen que ir un carro de 4 ruedas, ¿no? Me imagino yo. Y decía en el verso 13, el tercero por caballos blancos y el cuarto por caballos pintos. Y los pintos son caballos de diferentes pintas, ¿cierto? Dice, todos ellos eran caballos briosos. Entonces ellos mandan una ambulancia y resulta que esa ambulancia no estaba lista. Pero él me dice a mí, en secreto me dice, yo voy a sacar a su esposa aquí. El médico amigo nuestro dice, nosotros vamos a sacar a su esposa aquí, pero en esta ambulancia no se va a ir porque esta ambulancia está dañada. Y yo, pero ¿cómo así? Dije, no te preocupes, vamos a dar la vuelta y a la vuelta nos está esperando la otra ambulancia que es la que sirve y que es la que está equipada para poderla llevar, es la que tiene toda la fuerza para llevarla. Ah, bueno, listo. Entonces el médico que era jefe de turno de urgencias dice, pastor, ya está lista su esposa, voy a organizar los monitores
y se la pueden llevar. A las 6 de la mañana salimos de Valledupar para Barranquilla. Cuando íbamos yendo para Barranquilla, empieza otra vez a llover. Y entonces vuelvo y me acuerdo del libro de Jeremías, en donde habla de los torrentes del norte. Y venía lloviendo, ¿de dónde? Del norte, o sea, de la costa atlántica venía lloviendo. Y dice en el verso 3, al oír el galope de sus corceles, el estruendo de sus carros y el estrépito de sus ruedas, los padres abandonan a sus hijos porque sus fuerzas desfallecen. Ha llegado el día de exterminar a los filisteos y de quitarles a Tiro y Sidón todos los aliados con que dan cuenta. El Señor exterminará a los filisteos y al resto de las costas de Castor. Y finalmente yo iba para la costa. Y allá era donde tenía que desarrollarse todo el programa de atención de Adriana. Entonces la droga no llegaba a Valledupar y llegaba a Barranquilla, pero había impedimentos para llegar a Barranquilla. Y resulta que antes de cualquier cosa me llama un amigo que es coronel y me dijo, pastor, yo le voy a colocar un grupo para que le abran la ciudad. Y entonces él me colocó una escolta de soldados que la ambulancia entraba y ellos paraban el tráfico hasta la puerta de la clínica. Y así llegamos a la clínica de Valle. Pero antes pasó algo muy, digámoslo así, muy loco. Nosotros íbamos en la vía y como estaba lloviendo tan fuerte, la ambulancia iba muy rápido y empezó a deslizarse y por poco nos damos botes. Cuando yo iba leyendo, iba ahí, yo tenía dos cosas. Yo me acordé de la Biblia que Adriana manejaba, era una Biblia rosada de la mujer, me acuerdo mucho, y ahí nosotros anotamos las promesas. ¿Qué promesas nos venía dando el Señor? ¿Qué promesas nos da el Señor? Y el Señor me llevó al Salmo 128. Cuando yo iba en ese momento leyendo, dice esto: dichosos los que temen al Señor, los que van por sus caminos. Lo que ganes con tus manos, eso comerás y gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Le digo, Señor, mi esposa va a que se muere y tú me dices que mi esposa va a ser una vid llena de uvas. O sea, ¿me vas a cambiar de mujer o qué? Yo no comprendo esto. Entonces yo seguí leyendo y dije, pero Señor, esta es la promesa. Y yo lo que hacía era cada rato lanzar las promesas. Entonces, verso número 3, el seno de tu hogar, tu esposa será como vid de uvas, llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Escucha esto: que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. Entonces yo cerré la Biblia y miré al tipo de la ambulancia y le dije, tranquilo viejo, dele como dele, que aquí nosotros no nos estrellamos, porque mi esposa y yo vamos a ver a nuestros nietos. Y el tipo me miró y me dijo, ¿cómo así? Le dije, no se preocupe, hermano, mire, aquí yo llevo todas las promesas que el Señor nos ha regalado. Yo he leído las promesas hasta este momento y esta última me dice que ella y yo veremos a nuestros hijos, así es de que hágale, no se preocupe. Y entramos a Barranquilla y en Barranquilla empiezan a tratarla. Duró en clínica de Barranquilla 15 días en UCI, o sea, pasó realmente 20 y tantos días en UCI y estando en coma. Entonces, pues, bueno, ya. Ese es el génesis, ¿no? Ese es el comienzo del tema que toca a la familia, ¿no? Que toca, que los mueve, que los sacude y ustedes empiezan a vivir. Y lo que tú dices, Dios te empieza a recordar todo lo que te ha dicho ya, ¿cierto? A la luz de la palabra. Dios te empieza a mostrar. ¿Qué pasa después de esos 15 días de UCI? ¿En qué momento Adri ya es estabilizada y dada de alta? Bueno, la medicina en principio es una medicina para ellos que no los cura, sino que les hace un proceso de tratamiento. Para la crisis. O sea, para la crisis que le da a la persona. Es una cuestión de desorden en el hígado, que no procesa bien el oxígeno y que genera unas toxinas. Todos las tenemos y todas las producimos, pero a ellas se les multiplica. Entonces, ya la dosis se la aplican y empieza a normalizarse y empiezan a desconectarla y el médico me dice, ahora ya debe empezar a respirar por sí sola. Entonces, en la clínica me dicen, su tratamiento es muy costoso, señor, y la EPS no ha querido hacer todavía trámite alguno. Entonces yo le dije, no me preocupe, mire, yo tengo este carro y tengo esta propiedad en Valledupar, yo se las entrego. Después me llaman del departamento de auditoría de la clínica y me piden perdón. Y yo le dije, ¿pero por qué me están pidiendo perdón? Digo, porque usted no tienen por qué reclamarle, señor. Perdónenos porque a usted le cobraron algo que no tenían que cobrarle. Entonces, yo le dije, no, pues yo necesito es que atiendan a mi esposa. A mí no me importa perder lo que tengo, ni me importa tenerlo porque
lo que me importa es eso. Si a mí Dios me dio esa promesa con ella, pues lo que tenía lo recuperaré de alguna forma. Y no se preocupen si no, señor, perdónenos, le ruego que nos disculpe, fue un error, y no se preocupe, todo el tratamiento lo saca a la clínica y nosotros miramos cómo lo cobramos. Y ella sale ya después de UCI, la pasa en la habitación y empieza todo el proceso de que ella empiece otra vez a caminar, que empiece a comer, que empiece a tomar el sol, porque no, pues lógicamente duró 20 y pico días en UCI con un poco de cosas conectadas allá. Y empezamos a tratarla en casa, allá en Barranquilla, en la casa de los pastores que ellos fueron muy queridos, y por eso somos finalmente somos una sola iglesia, y la tratan de un problema de pulmones que adquirió en la clínica. Entonces ya después le dan de alta, a los 25 días nos venimos para Valledupar, y llegamos a Valledupar a continuar con un proceso que en el caso de ella se llama remisión. O sea, hasta este momento ya han transcurrido ya 7 años largos, y pues ahí vamos. Ok. Dentro de todo esto, ¿cierto? Está no solo que esta situación tocó a Adri mamá, ¿cierto? Sino que se logra estabilizar a mamá, o sea, en este caso a Adri. Ustedes ven el respaldo del Señor y todo el tema, regresan a Valledupar. ¿Y pasado cuánto tiempo, Paz? Ustedes se dan cuenta que una de las niñas presenta la misma sintomatología. 4 años después. 4 años después. Estamos hablando de... El 2017. ¿Y cuál de las dos niñas? La menor, María Paula. María Paula. Recuerdo que estuvimos orando por ese tema. Yo recuerdo que todos como iglesia estuvimos orando por ese tema. A María Paula, que es la menor, le da una crisis. ¿Ustedes ahí dónde están? Porque hay un momento en la historia en donde ocurren situaciones donde ustedes dos no están los dos, o sea, en donde tienen que vivir este tema uno por un lado y el otro por el otro. Sí. Bueno, esa parte de la historia la voy a retomar yo, porque digamos que mi esposo vivió conmigo muchas cosas y yo sufrí terrible, pero realmente yo me acosté y cuando me desperté me acordaba de que la noche anterior me había tomado 2 doles. De ahí para allá no me acordaba de nada más. Un paréntesis. ¿De nada más? La noche ella duró 26 días. Nada más. Y lo peor fue que cuando yo me acosté así y me levanté bien, Dios mío, mentalmente, pero físicamente supremamente deteriorada. Entonces, cuando yo iba a levantar la mano, yo decía, el cuerpo no me responde, pero yo me acordé que me acosté anoche y habían pasado ya 26 días. Bueno, duré recuperándome de un tiempo, pero digamos que esas cosas que nos pasaron a nosotros, las superamos, y uno dice, bueno, fue algo que pasó. Pasaron 4 años, gracias a Dios nunca volví a sufrir una crisis. Digamos que yo viví todas las etapas de la crisis. Esta enfermedad es una enfermedad que empieza con un problema visceral y termina con problemas neurológicos. Ella es progresiva. Entonces digamos que yo pasé por todo. Llegué al punto de ser afectada neurológicamente. Gracias a Dios no quedé con ninguna secuela y empezó mi recuperación. Duré unos 2 años recuperándome totalmente. Fue algo ya en lo personal muy duro, porque fue como limitarme en todo. O sea, el Señor prácticamente como que me dejó quieta en primera 2 años, porque yo no podía caminar 2 cuadras porque me fatigaba. Y así duré más o menos 2 años. Listo, pasó, ya superada, 4 años, y de pronto nuestra hija menor empieza con un problema estomacal, pero lejos de pensar que fuera lo mismo. O sea, yo nunca me imaginé, porque esa es la idea de que a los hijos de Dios no nos pasan estas cosas. Si uno dice, no, o sea, listo, ya pasó, superado, prueba superada, pero que tu hija presente cosas por aquí no pasa. Además uno dice, no he cometido pecado, no estoy en maldición, entonces ¿por qué va a llegar una enfermedad? Exacto. Entonces empieza María Paula con unos síntomas, nos toca internarla, y ya al ver la persistencia de los síntomas y entender el dolor que ella vivía, porque yo lo viví, dije, no puede ser, o sea, es eso. Duramos 17 días con ella, pero María Paula no presenta situación neurológica. María Paula nunca se desconecta. Entonces ella vivió el dolor full, un dolor que no lo quita ni la morfina. Entonces duró 17 días con morfina en la clínica. Y aquí nadie, o sea, el problema de las enfermedades huérfanas en Colombia es que no es luchar con que te crean que es, primero. Nosotros ya teníamos un diagnóstico que era el mío,
y no lo creían. Entonces no se daba la remisión. Bueno, vivimos muchas cosas duras. Finalmente, con mi esposo decidimos irnos. Ya la niña empezó a presentar cierta mejoría y yo me trasladé a la ciudad de Cali porque teníamos entendido que en Valle, o sea, en esos 4 años que yo me recuperé me dediqué a estudiar sobre la enfermedad y empecé a descubrir cosas y dimos con un especialista en Cali. Nos fuimos con la niña, me fui con la niña para Cali porque pues Jaime no podía viajar porque Adriana María estaba estudiando, bueno. En todo caso, me fui para Cali, para Valle de Lili, y gracias a Dios cuando llegamos allá, la crisis ya había menguado, pero nos contactamos con el médico, entendimos un poquito la cosa, y bueno, fue un tiempo también difícil, pero lo superamos. Nos regresamos para Valledupar. Cuando nosotros nos regresamos para Valledupar, muere mi papá a los 8 días, me tocó volverme a Cali. Mejor dicho, eso ha sido un tiempo muy duro. María Paula se recuperó, dijimos, listo, ya prueba superada, las elecciones, uno evalúa todas las lecciones, uno dice, Señor, bueno, mejor dicho, muchas palabras de ánimo, súper bien todo, y más o menos a los 6 meses, otra crisis. María Paula cae en crisis y esta crisis es terrible. Es peor que la anterior. María Paula empieza con el dolor, ya la morfina en lo absoluto no le daba abasto. Ya la atendieron aquí, en la clínica de acá. Mientras hacen el proceso de la medicina, que como decía mi esposo, es una medicina muy costosa, pues se demora mucho en llegar. La niña, ya el médico internista me dice, tenemos que internarla en UCI porque el medicamento que se le da es 100 veces más fuerte que la morfina y solamente se suministra en UCI. Yo con María Paula pues la cuidé y yo decía, Dios mío, yo le decía al médico, le dije al médico, no se la pueden llevar para UCI, trátela aquí conmigo. Y él me decía, no, tenemos que trasladarla. Y finalmente ese día nos tocó, llamé a mi esposo, pues Jaime estaba en la iglesia, me acuerdo un domingo, y le dije, no la podemos dejar ir a UCI porque allá ¿quién la va a cuidar? Y mi esposo me decía, gorda, si el médico dice, suéltala, tenemos que dejarla en UCI. Finalmente la dejé en UCI con el corazón en la mano y nunca se me olvida esa palabra porque veníamos de muchas luchas, ¿no? Con la primera crisis fue terrible, en Valle vivimos muchas cosas, fue muy duro. Muerte alrededor. Se moría gente a la derecha. No, perdón, se me escapaba algo muy importante. Nosotros, la segunda crisis, María Paula se mejora y la segunda crisis recae muy cerca. Nos toca, la segunda crisis, antes de la que le estoy contando, que la atendieron aquí, ella recae en una crisis muy cercana y nosotros no esperamos. Le dije, no, yo no voy a esperar que me pase lo mismo, 17 días aquí con dolor, no. Y le pedimos el favor a un amigo, le dije, necesito que la dopes, necesito que le coloquen morfina, yo me voy para Cali. Le colocan morfina y la dopan y me voy para Cali un domingo y llegamos a las 11 de la noche y esta niña estaba doblada del dolor porque ya la morfina le había pasado el efecto. Entramos a Valle de Lili y esta vez no fue como la primera vez. Esta vez duró 8 días en Valle de Lili. Entramos, eso estaba lleno de gente. Fue terrible porque entró María Paula, se murió una señora de cáncer al lado, se murió una abuela al lado. María Paula tenía que estar en condiciones de silencio. Entraron una señora con Alzheimer que gritaba toda la noche. O sea, no había forma de que hubiera calma. En esa habitación donde estábamos había unos 6 pacientes y yo me asomaba y la única habitación que estaba convulsionada era la mía. El resto todo el mundo estaba durmiendo. Era horrible. Con María Paula vivimos eso. Dios mío. Lo peor que digamos que lo más impactante fue que María Paula la primera crisis, listo, la superamos. No esperábamos la segunda. Y María Paula en la segunda crisis estaba muy descorazonada, estaba como con rabia. Entonces yo le decía, Señor, no puede ser posible que la fe de mi hija se caiga de esa manera. O sea, ¿por qué le tiene que pasar esto a ella? Bueno, el Señor nos dio, en ese tiempo, un tiempo de muchos silencios, muchas preguntas. No puedo decir que mi fe estaba full porque realmente no estaba full. Estaba supremamente agotada. Mi hija también muy agotada. Pasó la crisis, llegamos otra vez, entonces dijimos, listo, ya. Yo llegué muy, muy agotada a Valledupar. Ahí fue donde murió mi papá. Después, listo, pasó.
nos quedamos como en silencio y en serio fueron 6 meses de silencio. El Señor no nos decía nada, ni entendía, o sea, yo no entendía qué pasaba y ella tampoco. A los 6 meses, otra crisis. Y esa es la crisis que les estaba contando que pasó aquí en Valledupar. Cuando la internamos en la clínica y nos dice ya va para UCI, le digo yo al Señor, yo me acuerdo que la dejé en UCI y me fui con Jaime y llorando le dije al Señor, ¿por qué ella tiene que vivir eso? ¿Es que nosotros hemos pecado? ¿Hay alguna maldición? Y yo le decía al Señor, ¿ahora quién la va a cuidar? ¿Sí? Si yo no puedo estar con ella, ¿quién la va a cuidar? Y nunca se me olvida esta palabra que el Señor me dio después de 3 días de berrinche mío, porque reconozco que 3 días duré furiosa, porque yo decía, ¿por qué tengo que dejar a mi hija allá? Y el Señor me da una palabra en Isaías muy linda, donde me recuerda, como que me pone en mi lugar, pero me recuerda también quién es Él, ¿no? Amén. Está en Isaías, ahora se me perdió, Isaías 23. El Señor dice, yo soy el dueño de mi viña, de día y de noche la cuido para que nadie le haga daño. Amén. No estoy enojado. Dice, porque yo le decía, es que tú estás enojado con nosotros por algo. O sea, no estoy enojado. Y si estuviera enojado, decía, si ella tuviera cardos y espinos, la quemaría totalmente. Mira aquí. Y esa palabra como que me abrió los ojos. O sea, primero, no es una maldición, yo no estoy enojada contigo. Segundo, yo soy el que la cuido. Ella es mía. Amén. Tú, como quien dice, ponte en tu sitio porque tú no eres la que la está cuidando. Y así fue como, a raíz de esto, María Paula, después de eso, vienen 2 crisis más. María Paula ha tenido 4 crisis. Cuando pasa todo, el año pasado, mi hija mayor presenta unos síntomas similares y cae en crisis. Estábamos en la playa, en el Cabo de la Vela, nene, y le agarró la malvera. 2 años después, Adriana María, la mayor, Dios bendito. muy diferente, pero era lo mismo. Después de eso, Adriana María ha tenido también 3 crisis. Y definitivamente, pues el tiempo es muy corto para tanto detalle, pero sí. Sí, mandan caldito de arepa, uno alarga la cosa, pero... Pero algo... Gracias a Dios, después de todo esto. No, en este momento obviamente podemos sonreír y recordar el tema. Pero no solamente eso, sino, pastor, lo más lindo de todo esto ha sido entender varias cosas que son muy difíciles de digerir. Yo creo que cuando todas las cosas salen bien, cuando uno está esperando como contar el testimonio y decir, y ya pasó, nos hicieron el diagnóstico y somos sanas y no existe ya la enfermedad. Y resulta que esa historia todavía no ha pasado. Pero sí ha pasado algo maravilloso. Es una enfermedad muy difícil. A raíz de lo que he podido como investigar, es muy cruel, pero a nosotras no se nos ha manifestado de esa misma manera que se le manifiesta a muchos. Nosotros tenemos una vida completamente funcional. Yo no quedé sin ningún tipo de secuelas y ellas tampoco. A raíz de las dosis tan altas de morfina que le daban a María Paula, yo siempre le decía al Señor, y el temor era que surgiera algún problema de adicción, y el Señor me regala esa palabra cuando Daniel entra al horno y dice, nada, no se le quemará ni un solo pelo, o sea, ella no tendrá ninguna secuela, y así ha sido. Entonces, en medio de las crisis que hemos vivido, hemos visto la mano del Señor respaldándonos, pero sobre todo he aprendido una lección que no nos gusta, y es la soberanía del Señor. Nosotros los creyentes tendemos a explicarlo todo, y tendemos a espiritualizarlo todo o satanizarlo todo. Entonces muchas personas te preguntan, revise, ¿no? Porque algo pasa, o sea, eso no es normal, algo hay escondido. Y realmente cuando nosotros entendemos la soberanía del Señor, entendemos que hay cosas que Dios permite en nuestras vidas y que no las quita porque no nos va a dar explicación, es la voluntad de Él, es su soberanía sobre nuestras vidas. Entonces nos quedan 2 salidas, o seguir renegando y seguir siendo víctimas, o decirle, ¿sabes qué, Señor? El tiempo que tú tengas y las circunstancias que tú nos permitas vivir, las vamos a vivir de tu mano. Y vamos a hacer lo que tú nos mandaste a hacer. Y eso fue lo que decidimos. Seguir sirviéndole al Señor, amándolo. Mis hijas aman profundamente a Dios. Esto nos ha enseñado a ser más dependientes de Él, menos de nuestras fuerzas.
porque reconozco que estuve 2 años también incapacitada porque trabajé mucho en mi fuerza. Y el Señor me ha enseñado a que nos ha dejado como esas alarmas en nuestro cuerpo. Cuando me excedo, el Señor dice, a ver, ¿se acuerda de que necesita parar, no? Porque Él nos conoce. Entonces, yo no sé si la sanidad será aquí en la tierra, pero sé que la sanidad está. Que nosotros somos sanos porque vamos a ir a una eternidad con Cristo. No sé si podamos ver la total sanidad aquí, pero ya hemos visto que nuestro corazón ha sanado. Yo era una mujer que le tenía mucho miedo a la enfermedad. Cada que María Paula presentaba un síntoma, yo entraba en pánico. Y hablo más de María Paula porque Adrianita, gracias a Dios, los síntomas son más leves. Sin embargo, cuando había un síntoma, yo entraba en pánico, se me cortaba la respiración, sentía muchísimo temor. Y el Señor me sanó. Cuando hay algún síntoma, ya todos nos reunimos, oramos y hemos visto la mano del Señor haciendo cosas increíbles. Mis hijas se radicaron en Bogotá y hace 4 meses, más o menos, en marzo. Hace 4 meses María Paula presentó unos síntomas y nos fuimos a hospitalizarla en plena pandemia. Imagínense eso. Nos fuimos, dijimos, no, hay que hospitalizarla. Cuando llegamos, oramos y el Señor paró la crisis. Entonces, no tengo la explicación para todo. No la tengo. Hay cosas que no entiendo, sin duda alguna. Pero lo que sí entiendo es que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos prometió estar con nosotros, así el agua nos llegara hasta aquí, así el fuego nos llegara hasta aquí, pero Él dijo que Él estaría con nosotros y vamos a pasar al otro lado. Entonces yo digo que todas estas cosas, hoy no es un testimonio común de decir ya, y somos sanos completamente por diagnóstico, pero sí el Señor ha sanado muchas cosas a raíz de esta enfermedad y en el fondo he llegado hasta dar gracias porque me ha hecho una mujer, personalmente me ha hecho una mujer mucho más dependiente de Él y menos de mis fuerzas. Y yo creo que con mis hijas, que lástima no pudieron estar aquí hoy, ha pasado lo mismo y pues con mi esposito obviamente. Hay algo que de pronto me gustaría, digamos, añadir, es uno, la promesa, ¿cierto? Uno vive pegado a las promesas, pero otro es que en Isaías 43 dice en el verso 3, yo soy el Señor tu Dios, el Santo Israel, tu Salvador. Yo he entregado a Egipto como precio por tu rescate, a Cus y a Seba en tu lugar. A cambio de ti entregaré hombres. A cambio de tu vida entregaré pueblos. Y le digo, bueno, Señor, porque a veces uno ora como con hipocresía, ¿no? Y alrededor de mi esposa y de mis hijas ha fallecido personas. Y yo en algún momento, sobre todo con Adriana, porque fue más impactante, digamos, más fuerte para mí fue eso, porque no sabíamos qué pasaba. Yo le decía, Señor, por favor, que se mueran los otros, pero mi mujer no se muera. Y yo decía, yo pastor y orando así, cha porquería este man. Pero yo decía, Señor, pero realmente en mi corazón yo quiero esa mi esposa. Ahora, yo sé el sufrimiento de otras personas, pero yo no creo ser malo por orar por mi esposa. Si las otras personas no creen en ti, pues llévatelas para que te conozcan. Pero aún así oraba por las otras personas por sanidad. Y me decían, pastor, ¿usted es pastor? Sí, yo soy pastor. Ore por mi esposa que está al lado de la suya. Y yo iba y oraba por ellas. Y lo más tremendo es que la gente levantaba de esas camas de UCI sanas y se iban. A las personas las llevaban para otras clínicas en otras ciudades en avioneta medicalizada. Y a mi esposa yo luché por un carro para que la llevaran de un lado al otro. Entonces, uno hace lo que puede en sus fuerzas, Pastor Jesús y gente, pero definitivamente uno debe descansar y debe recordar las promesas de Dios. Y uno no es hipócrita, porque Dios conoce lo que hay en el corazón. Entonces, es ser honesto con el Señor, no irse uno a enfrentarse y a engañarlo y decirle, bueno, ¿qué es la cosa conmigo? ¿Y qué? ¿Me la tiene pelada? ¿Por qué? No sé qué. Sino es decirle, bueno, Señor, no sé qué está pasando, pero tú sí sabes y tú sabrás. Yo me pego de esto. Yo me pego de esto. Y como dice mi esposa, nosotros hemos visto sanidades en Japón, en Cali, hemos visto sanidades en muchas partes del mundo porque la gente nos ha pedido que oremos por eso. Y yo les digo, es que no somos nosotros como hombres, es Dios. Créales a Dios, por favor. No crean nosotros como personas que tenemos un poder y tenemos el paño milagroso o el agüita bendita. No, crea a Dios, pero tienes que conocerlo. Y a nosotros nos llevó, digamos así, a conocer y a profundizar en su palabra y en sus promesas y saber que Él es soberano
esta condición. Eso es lo que nos ha sostenido. Hemos visto el amor de la iglesia porque la gente ora, la gente nos llama, la gente nos saluda, nos da ánimo. Y bueno, hemos visto que somos una sola iglesia. Hay otra cosa que es importante a raíz de todas esas crisis, es también, obviamente, confiar en el Señor y la dependencia de Él, pero también ser un poco más misericordioso. La verdad es que uno aprende cuando nosotros pasamos por cosas tan duras, Sí. El Señor nos quita tanta religiosidad y nos quita tanta ganas de explicarlo todo y confiar más en Él y ser más misericordioso. A veces solamente hay que callar. Yo recuerdo un consejo que una amiga muy querida me dio cuando estábamos en plena crisis, porque es que uno se queda ya mudo. Cuando yo le decía, no, primero yo, después mi hija menor, después mi hija mayor, y todas diagnosticadas con lo mismo, a ver, ¿esto qué es? Y ella me decía, ¿sabes qué, Adrianita? Llora, porque a veces lo único que podemos hacer es llorar. Y lloré, pero también recordé, Señor, que tú lloras conmigo, pero que esto me da la oportunidad de acompañar a los que están llorando también. Entonces, no sé cuántas personas están aquí, seguramente si Dios tenía, como tiene todo planeado, y si tú estás escuchando ahí, lo único que te digo es que en la crisis siempre tenemos dos opciones, o apartarnos y renegar de Dios, reclamarle todo el tiempo, o creerle aun cuando no entendamos. Alguna vez, en un momento muy duro, le dije, Señor, no entiendo. Y el Señor me dijo, yo no te mandé a entender, yo te mandé a creer. Y eso es lo que hemos hecho, creer. Y seguiremos creyendo hasta el día que nos lleve a su presencia. Nuestras hijas firmes también en la fe, ya vendrá la oportunidad de que ellas cuenten también su testimonio. No, son unas adoradoras. Sí. Escucharlas alabar a ellas es espectacular. En algunas de las transmisiones que hemos hecho de Global, en ayuno, recuerdo que en una de las últimas predicaciones de Domingo del Paz Darío, ellas tienen una canción, un par de canciones grabadas, la alaban como alabanza. Ajá. Y escucharlas a las dos ahí en el piano alabando es estremecedor, es una bendición. Ver con ese amor y con esa gana con la que ellas alaban al Señor. Así es. Pastor, ¿por qué uníamos? De pronto mi esposo mencionaba lo del programa que hacemos. Sabemos que Satanás no nos puede tocar, pero también hemos visto cómo quiso ganar terreno, porque realmente nos hemos metido al rancho. Nosotros estamos trabajando, hoy en día ya es un programa educativo, es un programa sobre sexualidad para jóvenes, niños. Estamos con un plan piloto en un colegio privado. Y vemos que a raíz de lo que hemos avanzado en eso, porque yo me enfermaba casi que cada que había un evento con este programa, yo caía en cama. Entonces, también hemos aprendido que cuando hay cosas que se hacen en puntos álgidos, el enemigo quiere ganar terreno. Entonces, recordar las promesas de Dios siempre, creerle aunque no entendamos y entender la soberanía de Dios. Hay cosas que no nos va a explicar y que algún día entenderemos seguramente en la eternidad. Pero que eso no nos limita a disfrutar de las bendiciones hoy. Amén, gracias. No, espectacular. No tengo nada que decir, o sea, no. O sea, no, pastor, por favor, ore para terminar por este tiempo tan bonito, por favor. Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de contar acerca de tus maravillas, de hablar de tus buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de libertad, buenas nuevas, Señor, de una vida abundante. Para todos aquellos que somos tus hijos, y para todos aquellos que están viviendo incertidumbre, que viven ansiedad, Señor, que viven en una depresión, o que incluso pueden estar alejados de ti o enojados contigo, Dios. Toca sus vidas, que tu Santo Espíritu, Señor, que habita en nosotros porque tú nos has hecho templo, Señor, sea tocando a cada uno. En el nombre de Jesús, bendícelos y los bendecimos, Señor, con la bendición que proviene de ti. En el nombre de Jesús oramos y con la guía de tu Espíritu Santo. Amén. Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí
la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que naciste de nuevo, que eres una nueva persona. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso. Somos una iglesia de amor y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida. Ingresa a www.casarroca.org. Conéctate, crece, sirve. Seguimos en contacto.